Hola, nosotros somos estudiantes de la tercera corte de la carrera PNF Fisioterapia de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo San Carlos. En esta oportunidad nosotros le vamos a hablar sobre el método BOGA. ¿Qué es? Es una técnica que busca inhibir el tono y los patrones de movimientos anormales, facilitar los movimientos normales y estimular en casos de hipotonía o inactividad muscular. ¿Qué beneficios da el método BOGA? Normaliza el tono, recupera el control motor, mejora la postura, aumenta la independencia, alcanza el máximo potencial, mejora las capacidades para realizar las actividades cotidianas y alargan los músculos tensos para ayudar a disminuir la espasticidad y a reducir las contracturas. Para empezar con las progresiones, el paciente debe estar en decúbito supino. Aquí se va a trabajar lo que es cervical, miembro superior y miembro inferior. Para iniciar en la región cervical, vamos a empezar con el test de Klein, que consiste en una extensión, inclinación y rotación de la cervical. Para empezar con el test de Klein, posiciono mis manos en mi pabellón auricular, hago la extensión, la inclinación y la rotación. Hay que tener en cuenta que si el paciente se le dilatan las pupilas o siente vértigo, no se le puede manipular la cervical. Para iniciar con la diagonal cervical, posiciono mi mano, una en el occipucio, la otra en el mentón. Se le pide al paciente que haga una flexión, inclinación y rotación, viendo hacia abajo y hacia afuera, y que haga una extensión, una inclinación y una rotación, viendo hacia arriba y hacia afuera. Cuando el paciente ya domine los movimientos, se le pide que hacia afuera y hacia abajo, y después viceversa, hacia arriba y hacia afuera. Para empezar con el miembro superior, vamos a trabajar las diagonales de 1 y de 2 y empezamos con la iniciación rítmica. Aquí le voy a explicar al paciente cómo es el movimiento de la diagonal de 1. Se le pide al paciente que mantenga su mano en puño, aquí en esta posición. Entonces se le pide que extienda dedos, que extienda muñeca, que rote hacia abajo y hacia afuera. Aquí, cambio de toma, le pide al paciente que cierre los dedos, que flexione muñeca, rote hacia arriba y hacia su pecho. Ahora le voy a pedir al paciente que lo haga por sí solo. Me posiciono, le pido al paciente que abra dedos, que extienda muñeca, que gire el antebrazo hacia afuera y hacia abajo. Cambio las tomas, le pido que cierre los dedos, flexione la muñeca, que gire hacia arriba y hacia su pecho. Ahora vamos con la diagonal de 2. Le voy a explicar al paciente el movimiento. Le pido que mantenga su mano en puño aquí así. Me ubico, agarro las tomas y le pido al paciente que haga, extienda dedos, que extienda muñeca, que rote hacia afuera y hacia arriba. Cambio mis tomas. Le pido al paciente que cierre dedos, que flexione muñeca, que rote hacia abajo y hacia su cadera. Ahora le voy a ir indicando los movimientos y que lo vaya realizando por sí solo. Ubico mis tomas, le pido al paciente que extienda dedos, que extienda muñeca, que rote y que vaya hacia afuera y hacia arriba. Aquí cambio mis tomas, le pido al paciente que cierre dedos, que flexione muñeca, que rote y hacia abajo y hacia su cadera. Ahora voy con una bilateral simétrica de miembro superior. Vamos a realizar la diagonal de 2. Posicionamos al paciente. Le voy a pedir al paciente que extienda dedos, que extienda muñeca, que gire el antebrazo y hacia afuera y hacia arriba. Ahora le pido que cierre dedos, que flexione muñeca, gire y gire hacia abajo y hacia su cadera. A continuación, esta progresión también nos permite trabajar miembro inferior en las diagonales de 1 y de 2. Ahora le voy a explicar al paciente los movimientos. Su pierna tiene que estar en abducción, rotación interna y plantiflexión. Posiciono mis tomas, el paciente que punta hacia arriba, talón hacia adentro y hacia arriba y hacia adentro. Cambio mis tomas. El paciente punta hacia abajo, talón hacia afuera, hacia abajo y hacia afuera. Ahora le voy a explicar al paciente los movimientos de la diagonal de 2. La pierna tiene que estar en una abducción,
en una rotación externa y en transflexión. Ahora las tomas son una mano en la cara externa del muslo y la otra en el mayor externo. Le pido al paciente que ponga la punta de los pies hacia arriba, el talón hacia afuera y que lleve la pierna hacia afuera y hacia arriba. Cambio las tomas. Ahora le pido al paciente que toma los dedos hacia abajo, talón hacia adentro y hacia abajo y hacia adentro. Ahora voy a hacer una bilateral simétrica de miembro inferior con la diagonal de 1. Me posiciono, le pido al paciente que lleve dedos hacia arriba, talón hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Ahora, dedos hacia abajo, talón hacia afuera, hacia abajo y hacia afuera. Ahora voy a aplicar una bilateral simétrica tanto de miembro superior como de miembro inferior para estimular el lado hacia lateral. Ahora vamos desde el miembro superior con la diagonal de 1 y desde el miembro inferior también la diagonal de 1. Aquí vamos a aplicar la técnica de combinación isotónica y mis tomas son en la apófisis tiroide a nivel de muñeca y en los malleolos a nivel de tobillo. Le pido al paciente, cierra dedos, punta hacia arriba, flexiona muñeca, mueve este talón hacia adentro, gira antebrazo. Y ahora yo le voy a aplicar una pequeña resistencia mientras que va hacia arriba y hacia adentro. A continuación, trabajaremos con nuestro paciente en la posición de decúbito lateral con las diagonales de escápula, pelvis, miembro superior y miembro inferior. Para llevar a nuestro paciente al decúbito prono, iniciaremos primeramente con diagonales de escápula, con toma en articulación prenumeral en su cara anterior, partiendo desde un descenso posterior, llevaremos hacia una elevación anterior, pidiéndole al paciente y explicándole en la técnica de iniciación clínica. Le indicaré que va a llevar su hombro hacia adelante y hacia arriba como si fuese a tocar su nariz y luego hacia atrás y hacia abajo hacia arriba. Ahora le digo a mi paciente que lleve su hombro hacia adelante y hacia arriba como si fuese a tocar su nariz. Luego cambiamos nuestra toma en la parte vertebral de la escápula diciéndole que va a llevar su hombro hacia atrás y hacia abajo hacia arriba. A continuación, ahora vamos con la técnica de combinación isotónica, donde le voy a indicar a mi paciente que lleve su hombro hacia adelante y hacia arriba como si fuese a tocar su nariz, mientras yo ejerzo una leve resistencia. Mantengo mi resistencia. Ahora le pido a mi paciente que resista el movimiento mientras yo llevo su hombro hacia atrás y hacia abajo, mientras ejerzo resistencia. En la diagonal de pelvis, de igual manera, partiremos de un descenso posterior hacia una elevación anterior. Aquí, con la técnica de iniciación rítmica, le explico a mi paciente que va a llevar su pelvis hacia adelante y hacia arriba, como si fuese hacia la camilla, y luego va a llevar su pelvis hacia atrás y hacia abajo o hacia arriba. Partiendo desde un descenso posterior, le indico a mi paciente que lleve su pelvis hacia arriba y hacia adelante, como si fuese hacia la camilla. Luego, cambio de toma con el permiso del paciente en su glúteo y le indico que lleve su pelvis hacia atrás y hacia abajo como si se fuese a sentar sobre mi mano. Ahora, iniciaremos con la técnica de combinación isotónica. Con mi toma, tomaremos en la parte de la espina ilíaca anterior superior desde un descenso posterior iremos hacia una elevación anterior y le indico a mi paciente que lleve su pelvis hacia adelante y hacia arriba como si fuese hacia la camilla, mientras yo ejerzo una leve resistencia. Aquí le pido a mi paciente que mantenga mientras que ejerzo fuerza, luego le pido a mi paciente que resista el movimiento mientras yo ejerzo una fuerza hacia atrás y hacia abajo. Mientras tenemos a nuestro paciente en decúbito lateral, aquí podemos trabajar las diagonales tanto del miembro superior como del miembro inferior, como las que son de 2. Ahora trabajaremos diagonales del miembro superior con la de 2, realizando mis tomas donde le indico a mi paciente que abra dedos, extienda muñeca, gire antebrazo y lleve hacia arriba y hacia afuera.
Luego, le digo a mi paciente que cierre dedos, flexione muñeca, rote entre brazos y lleve hacia abajo y hacia adentro. Acto seguido, ahora trabajaremos con diagonales del miembro inferior. Aquí trabajaremos la D2 o bailarina. Y le pido al paciente que lleve sus puntas hacia abajo, talón hacia adentro, y le indico que lleve su punta hacia arriba, talón hacia afuera, ahora hacia arriba y hacia afuera. Ahora realizaré el cambio de tomas y le indico a mi paciente que lleve la punta de los dedos hacia abajo, talón hacia adentro y lleve su pierna hacia adentro y hacia abajo. Para realizar el rolado de llevar a nuestro paciente desde el cúbito lateral al cúbito prono, vamos a trabajar diagonales bilaterales simétricas, tanto de escápula como de pelvis. Ahora, haciendo nuestras tomas tanto en la cara anterior de la glenohumeral y en el espina ilíaca anterior inferior, partiendo desde una elevación posterior, le indico a mi paciente que vamos a llevar tanto su escápula como su pelvis hacia abajo y hacia adelante. Ahora que estamos en esta progresión desde el cúbito prono, aquí trabajaremos varias diagonales en donde vamos a incentivar el movimiento del paciente para llevarlo hacia la estación oblicua. Primero, iniciaremos a trabajar la diagonal de escápula, partiendo desde una elevación anterior, haciendo un toma en el borde vertebral de la escápula. Ahora iremos hacia un descenso posterior y le indico a mi paciente que va a llevar su hombro hacia atrás y hacia abajo. Ahora realizaremos nuestro cambio de toma en la cara anterior de la articulación glenohumeral y le indico al paciente que lleve su hombro hacia abajo y hacia adelante. Acto seguido, ahora trabajaremos diagonales de pelvis. Partiendo desde una elevación anterior, iremos hacia un descenso posterior, haciendo nuestra toma en la tuberosidad isquiática de la pelvis de nuestro paciente. Le indico que va a llevar su pelvis hacia atrás y hacia abajo. Cambiando nuestra toma hacia la espina ilíaca anterior superior, le indico a mi paciente que ahora va a llevar su pelvis hacia adelante y hacia arriba. Ahora, para trabajar en la progresión del cúbito prono y incentivar los movimientos para llevar a nuestro paciente ahora hacia la estación oblicua, primero trabajaremos con el miembro superior, el apoyo sobre los codos, donde le voy a indicar a mi paciente ayudándolo que lleve sus brazos hacia adelante. Primero, trabajaremos diagonales de escápula. Partiendo desde una elevación anterior, llevará su hombro hacia un descenso posterior. Haciendo mi toma en el borde vertebral de la escápula, le indico a mi paciente que lleve su hombro hacia atrás y hacia abajo. Ahora baja. Repite el movimiento. Para acto seguido, ahora trabajar los dos hombros. Sube, baja. Para trabajar el fortalecimiento, la estabilidad y la coordinación de nuestro paciente en el miembro superior, le indico que haga unos ciertos movimientos dinámicos como chocar de mano. Ahora le voy a pedir a mi paciente, en la posición en la que está, que extienda sus codos, baje, vuelva a extender, baje. Ahora voy a trabajar con mi paciente su apoyo sobre los codos en extensión, donde yo estaré haciendo una resistencia mientras él extiende los codos. Mantén. Aquí le pido a mi paciente que mantenga su resistencia mientras yo lo llevo hacia abajo con mi palma. Ahora vamos a trabajar miembro inferior. Ahora vamos a hacer con nuestro paciente la rectación. Con la técnica de iniciación rítmica le voy a explicar a mi paciente el movimiento que va a realizar, haciendo nuestras tomas en los malleolos y en la cara anterior del muslo, donde le indicaré a mi paciente que va a llevar su rodilla hacia arriba. Vamos nuevamente.
Ahora, con una leve resistencia, le indico a mi paciente que va a llevar su rodilla hacia arriba. Vamos. Mantén. Terminando de dejar a mi paciente en rectación, ahora para trasladarlo hacia extensión oblicua, voy a trabajar bilaterales simétricas, diagonales tanto de escápula como de pelvis. Ahora, para hacer el traslado hacia extensión oblicua, partiendo desde una elevación anterior, hago mis tomas en la borde vertebral de la escápula y en la tuberosidad isquiática de la pelvis, donde le voy a indicar a mi paciente que lleve tanto su hombro como su pelvis hacia atrás y hacia abajo. Ya teniendo nuestro paciente en sedestación oblicua, ahora vamos a trabajar el apoyo sobre los codos con el miembro superior que está apoyado sobre la camilla, donde le voy a indicar a mi paciente que haya una extensión, sube, ahora baja, sube, ahora baja. Desde la posición de sedestación oblicua podemos trabajar bilaterales asimétricas de pelvis y escápula, partiendo desde una elevación anterior en hombro y un descenso posterior en pelvis. Con las tomas en la espina ilíaca y el borde vertebral de la escápula, le pedimos al paciente que lleve el hombro hacia abajo y hacia atrás y la pelvis hacia arriba y hacia adelante. En la posición de sedestación oblicua también podemos trabajar diagonales unilaterales de escápula y pelvis, partiendo desde una elevación posterior hacia un descenso anterior, con las tomas en la apófisis coracoides y en la región inferior del uretra. Le pedimos al paciente que lleve hacia adelante y hacia abajo. Luego cambiamos las tomas a nivel del trapecio y le pedimos al paciente que lleve hacia atrás y hacia arriba. Ahora en pelvis podemos trabajar desde una elevación posterior hacia un descenso anterior, con las tomas en la espina ilíaca anterior e inferior. Le pedimos al paciente que lleve hacia adelante y hacia abajo. Luego cambiamos la toma a la cresta ilíaca y le pedimos al paciente que lleve hacia arriba y hacia atrás. Desde esta posición también podemos trabajar diagonales de miembro superior y miembro inferior. Podemos partir el miembro superior con dedos. Le pedimos abre dedos, extiende muñeca, rota hacia arriba y hacia afuera. Luego cambiamos toma, cierra dedos, flexiona muñeca, rota hacia adentro y hacia abajo. Desde esta posición también podemos trabajar diagonales de miembro inferior como de uno o futbolista. Partimos desde una abducción, una rotación interna y una plantiflexión, con mis tomas a nivel del malleolo interno y cara interna del muslo. Le pedimos al paciente que lleve punto hacia arriba, talón hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Cambio las tomas y le pido al paciente que lleve punto hacia abajo, talón hacia afuera, hacia abajo y hacia afuera. Desde esta posición se dispone el paciente a sedestación. Ya en la posición de sedestación podemos trabajar diagonales bilaterales del miembro superior. Abre dedos, extiende muñeca, tira antebrazo, hacia arriba y hacia afuera. Cierra dedos, flexiona muñeca, hacia abajo y hacia adentro. Desde esta posición podemos trabajar diagonales unilaterales del miembro superior como dedos partiendo desde caballero hacia mesonero. En esta posición le pido al paciente que abra dedos, extienda muñeca, rote antebrazo hacia arriba y hacia afuera. Cambio mis tomas. Le pido al paciente que cierre dedos, flexione muñeca, tira antebrazo hacia abajo y hacia adentro. En esta posición también podemos trabajar diagonales bilaterales del miembro inferior como de uno o futbolista. Partimos desde una abducción, una rotación interna y una plantiflexión. Con mi toma a nivel de los malleolos le pido al paciente sube punta, talón hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Ahora le pido
que lleve punta hacia abajo, talón hacia afuera, hacia abajo y hacia abajo. En esta posición también podemos trabajar diagonales unilaterales del miembro inferior, como dedos o bailarines. Partimos de una aducción, una rotación externa y una plantiflexión, con las tomas en la cara externa del muslo y mayolo externo. Le pido al paciente que suba puntas, talón hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. Luego cambio mis tomas y le pido al paciente que baje puntas, talón hacia adentro, hacia abajo y hacia adentro. También se puede, desde esta posición, también podemos realizar trabajo de puente. Le pedimos al paciente que flexione sus piernas y eleve el pecho. Sube, baja, vuelve a subir y vuelve a bajar. También podemos trabajar la técnica de combinación de isotónicos con mi toma a nivel de ambas espinas ilíacas. Le pido al paciente que suba mientras aplico una resistencia. Le pido que mantenga y luego aplico una fuerza descendente mientras él mantiene la resistencia. Para realizar la segunda progresiones en prono, principalmente el paciente se dispone de cúbito supino, luego al lateral y luego a prono. ¿Sí? Para que el paciente se desplace para la lateral se va a usar unas bilaterales simétricas, tanto de miembro superior como de miembro inferior, en la cual se van a realizar dos tomas, una en el apófisis de radio y otra en el malleolo interno. En este caso se toma el miembro superior y se toma el miembro inferior. Entonces se le dice al paciente que lleve tanto el brazo como la pierna hacia arriba y hacia adentro. Y ahora se ve hacia adentro. Y el paciente ya ahí está en decúbito lateral. Para irnos a prono, aquí se va a usar una bilateral simétrica tanto de la escápula como de la pelvis, partiendo desde posterior hacia anterior. En este caso será la escápula en una elevación posterior y la pelvis en una elevación posterior también. La toma en la escápula va a ser en la cara anterior de la glenohumeral. Y en la pelvis la toma es en la espina ilíaca anteroinferior. Se le pide al paciente que lleve tanto la escápula como la pelvis hacia adelante y hacia abajo. Y ya el paciente está en prono para trabajarlo en esa progresión. Para trabajar lo que vendría siendo el apoyo sobre los codos, se le pide al paciente que se apoye sobre los codos. Luego de esto se va a trabajar el apoyo de los codos unilateralmente. En este caso, ¿cómo es? Sería chócalo, en la otra, en la otra, en la otra. Ahora se procede a trabajar lo que vendría siendo el apoyo sobre las manos unilateralmente. En este caso se le pide al paciente que se apoye sobre sus manos en un solo miembro, en este caso el derecho. Luego con el izquierdo baja eso y sube el otro. Dale cambio, el otro. Luego de esto se trabaja la extensión de codos sobre el apoyo con los antebrazos en extensión. Se le pide al paciente que extienda los antebrazos. El antebrazo, baja, sube, baja, sube. Desde que se trabaja, por decirlo así, el miembro superior, viene el trabajo de miembro inferior. En este caso, el apoyo de codos con la rectación. Se le pide al paciente
que recte una pierna y luego la otra. Va esto, vamos la otra. Esto. Luego vendría siendo la realización del traslado del apoyo de codos para 4 puntos. En este caso se le pide al paciente que recte una pierna primero y luego que recte la otra. Y ahí está el paciente en 4 puntos. En esta posición procedemos a trabajar la extensión de codo en ambos brazos. Le pedimos al paciente que apoye sus manos y haga la extensión del codo. Sube, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. Podemos alternar, ahí estiro el codo, podemos alternar aplicando una combinación de isotónicos en el miembro superior. Le pido al paciente que lleve su codo hacia la costilla, mientras yo le hago la resistencia y estaremos trabajando la contracción concéntrica. Le pedimos que mantenga para trabajar la isometría. Luego le pido que mantenga el movimiento y no se deje llevar, que no se deje llevar. Y estaremos trabajando la contracción excéntrica. Seguidamente, para trabajar la extensión del tronco, podemos trabajar con el ejercicio de vaca vieja y gato bravo, donde le pedimos al paciente que encorve el tronco, cabeza hacia abajo, y que levante la cabeza y saque el pecho. En la posición de 4 puntos podemos trabajar igual las diagonales del miembro superior. Vamos a partir desde la posición de caballero hacia pezonero. Tenemos al paciente que lleve su mano hacia adentro. Le pedimos abre dedos, una muñeca, gira el brazo, hacia arriba, hacia afuera, hacia arriba, hacia afuera. Hacemos el cambio de toma. Le pedimos cierra dedos, cierra muñeca, gira el brazo y hacia adentro y hacia abajo. En esta siguiente progresión podemos alternar la flexión de hombro bilateralmente. Le pedimos al paciente que eleve un brazo, no choque, subimos la otra, volvemos a subir y subimos la otra. En la siguiente progresión vamos a alternar la flexión de hombro con una extensión del miembro inferior. Le voy a pedir al paciente que eleve el brazo derecho y extienda la pierna izquierda. Vuelvo a bajar, repetimos. Bueno. Seguidamente alternamos bilateralmente el mismo miembro, en este caso sería el izquierdo. Le pedimos que al mismo tiempo realice una flexión de hombro y una extensión de pierna izquierda. Correcto. Vamos. La siguiente progresión es llevarlo desde 4 puntos hacia 2 puntos. Esto lo lograremos llevando la cadera hacia atrás, haciendo que su glúteo toque su talón. Le enseñamos el movimiento al paciente desde arriba hacia abajo. Le pedimos que lo realice el mismo. Eso, baja. Luego que el paciente entienda el movimiento, podemos combinarlo con una contracción isotónica, en la cual le aplicaremos una resistencia a nivel de la tuberosidad isquiática. Le pedimos al paciente que haga fuerza y se siente sobre sus talones empujando mis manos. Empuja. Aplicamos la concéntrica. Le pedimos que mantenga para aplicar la contracción isométrica. Seguido de esto, le pido al paciente que mantenga la fuerza mientras yo le aplico una resistencia hacia arriba. Luego de aplicarle estas combinaciones isotónicas, el paciente ya de por sí solo debería sentarse sobre su talón. Ya con el paciente en 2 puntos, vamos a trabajarle diagonales de cervical y de miembro superior. Toman el occipucio en el mentón y hacemos la diagonal. Desde aquí de los 2 puntos podemos trabajar una combinación de diagonales de cervical con miembro superior. Cuando yo haga la diagonal de miembro superior, voy a guiar el movimiento con la mano y el paciente va a guiarse con la mirada. Va, extiende dedos, extiende muñeca, rota el brazo hacia arriba y hacia afuera. Y sigue la mano. Volvemos, cierra dedos, cierra muñeca, gira el brazo, vamos, hacia ahí.
Desde aquí vamos a realizar una bilateral de miembro superior para llevar al paciente a un apoyo sobre su rodilla para estimular la bipedestación. Vamos a llevar los dos miembros hacia arriba y hacia afuera. Ahora vamos a realizar la combinación de isotónica. Llevar los brazos hacia arriba y hacia afuera con una resistencia. Ahora mantenemos acá y le voy a decir al paciente que mantenga la contracción y yo que no se debe llevar su brazo hacia abajo. Y estimulamos la posición de nuestra rodilla. Vamos a realizar la estimulación a la posición de caballero. Ponemos al paciente que se apoye sobre nuestro hombro y tomamos en la parte de los malleoles y la cara interna de la cara anterior del cuádriceps y llevamos la pierna hacia adelante. Volvemos. Ahora la asistida, vamos. Volvemos. Y ahora que lo haga él solo. Toma en los malleoles y por encima de la rodilla. Y vamos a hacer la combinación de isotónica. Lleva la pierna hacia adelante, hacemos una pequeña resistencia, mantenemos, no es que la llevemos hacia atrás, y el paciente cede hasta llegarlo a la posición de caballero. Y aquí en la posición de caballero vamos a trabajar la diagonales del miembro superior combinadas con la de la cervical. Vamos a pedirle al paciente que lleve su mano hacia arriba y hacia afuera y la mirada se fije en la mano, hacia donde va la mano. Vas a llevar tu brazo hacia arriba y hacia afuera. Ahora acá vamos a realizar una combinación de isotónicos para llevar al paciente a bipedestación. Va a llevar ambos brazos hacia arriba y hacia afuera. Con una contracción. Mantenemos. Ahora no hay que te lleve hacia abajo. No hay que te lleve hacia abajo. Hasta que llegue el paciente a bipedestación. Ya en la bipedestación consolidada podemos trabajar la marcha, la coordinación, el equilibrio y la inclusión en la vida diaria.